Entonces, me iba a referir fundamentalmente a dos ámbitos como ejemplo, ¿no?, de esta valentía. Una de las cuestiones es qué hacemos con la estación de esquí del puerto de Navacerrada. Bien, es un tema, ¿no?, que, bueno, pues lógicamente hay muchos sentimientos, ¿no?, con el esquí aquí en estos municipios, en Navacerrada, en Cercedilla. Bueno, pues ha habido una larga tradición al respecto, ¿no?, ha generado su prosperidad, ¿no?, pero la realidad actual es que, bueno, pues cada vez nieva menos y eso es una realidad, lo vemos, ¿no?, año a año, lo hemos visto en esta temporada. Las temperaturas cada vez van aumentando y estos son datos, ¿no?, la EMET, la Agencia Estatal de Meteorología, ¿no?, pues señala estos datos y hay dos opciones, o bien que el futuro nos coja sin prepararnos, por así decirlo, es decir, que tengamos que cerrar porque pues no hay nieve, no hay condiciones, no hay frío, no hay ni siquiera, ¿no?, posibilidad de usar los cañones de nieve, o la otra posibilidad es que nos adelantemos a lo que en un futuro puede ocurrir. Entonces, en ese sentido, bueno, pues desde nuestra candidatura apostamos claramente, ¿no?, por ese cierre de la estación de esquí del puerto de Navacerrada. No solo tenemos ahí el tema, ¿no?, del cambio climático que tarde o temprano nos va a obligar, ¿no?, a tener que renunciar, ¿no?, a ese tipo de esquí, no al esquí como tal, pero sí a ese tipo de esquí. Sino que hay cuestiones legales. O sea, en el puerto de Navacerrada había una concesión de, bueno, el municipio, ¿no?, son montes públicos, entonces una concesión a una empresa privada, en este caso, que ha caducado y por lo tanto revierte de nuevo al municipio. Y si se quisiera seguir explotando, pues tendría que volverse a sacar a concurso, ¿no?, tendría que hacerse todo el procedimiento. Y todo esto además en un contexto en el que se reclamó, ¿no?, se proclamó el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, pero quedó fuera precisamente del Parque Nacional pues todas estas zonas de las pistas de esquí de Navacerrada. Es una oportunidad para incorporar todos esos territorios al Parque Nacional, a proteger. Y bueno, esto que al principio puede parecer como, bueno, pues el fin de todo, el fin del mundo, por parte de algunos, no es así. Tenemos un ejemplo que siempre insistimos en él, que es el puerto de Cotos. ¿Qué ocurrió con el puerto de Cotos? Que un gobierno de la Comunidad de Madrid, del Partido Popular, dirigido por Alberto Ruiz Gallardón, fue capaz en ese momento de, en ese caso, expropiar, porque eran terrenos privados, en el caso del puerto de Cotos, expropiar esos terrenos para cerrar la estación de esquí y luego proceder a una renaturalización del espacio. Y el resultado pues ha sido muy positivo, ha sido loado a nivel internacional, pero también a nivel local. Rascafría están muy contentos también con esto, porque en realidad se incrementó el número de visitas al municipio en sí, de abajo, de Rascafría. Se ha regulado también el acceso a Cotos, se ha evitado, ¿no?, una masificación al respecto. Es cierto que simplemente con cerrar las pistas de esquí pues no se soluciona el problema que tenemos aquí, pero es un paso que es importante, porque lo que provocan las pistas de esquí, que antes hemos puesto una imagen, es erosión del terreno, ¿no?, explotación de acuíferos. En el caso del puerto de Navacerrada pues se sacan aguas del arroyo del Telégrafo, que luego son necesarias, ¿no?, más abajo. Entonces, sí que tiene un impacto importante sobre la vegetación, está claro, y una renaturalización conseguiría mejorar esas circunstancias y sería un paso también hacia un control de las visitas, ¿no?, al entorno, evitando atascos, ¿no?, con toda la problemática que van asociadas a estos grandes atascos que se generan, sobre todo, ¿no?, en momentos cumbre. Entonces, eso por una parte, comentar, ¿no?, el caso del puerto de Navacerrada, y luego por otra parte comentar otro tema, que es el tema, ¿no?, de la edificación, de seguir ampliando la construcción de nueva vivienda en el municipio. El plan urbanístico de Navacerrada lleva mucho tiempo sin ser revisado, podríamos decir, y el tiempo pasa y las necesidades no son las mismas que en el pasado. Hay zonas, ¿no?, de alto valor natural que están planificadas de urbanizarse y en
en esta legislatura hemos visto cómo se han empezado las obras en el Navajuelo. Todo lo que supone una urbanización de un territorio es destruir ese suelo, destruir la vegetación que se encuentra en ese lugar, la fauna que vive en ese lugar, y hay proyectos, por ejemplo, de urbanizar pues, más al sur del Navajuelo, hacia el embalse de Navacerrada. Todo eso tiene un impacto natural importante, y sobre todo la cuestión es que no solo es el impacto natural, es que tenemos, por ejemplo, pues otras soluciones, es decir, al tema de la vivienda. No es construir vivienda porque falte vivienda, porque en España pues, tenemos un parque de vivienda muy amplio, realmente, se construyó de más. El problema es el acceso a la vivienda, entonces, no hay que confundir, ¿no? El problema es en los precios, ¿no? Para acceder a la vivienda, no que falten esas edificaciones. Entonces, por ejemplo, en Navacerrada tenemos muchos solares, solares que están ya urbanizados, que tenían al menos, porque bueno, ha pasado el tiempo, tenían ¿no? su conducción eléctrica, su alcantarillado, todo en regla, pero bueno, no se edificaron en su momento. En la propia calle Manzanares, ¿no? Donde enfrente se está edificando pues, todas estos chalets de Navajuelo, pues tenemos parcelas sin ocupar. Entonces, bueno, lo primero sería ocupar esos terrenos ante la demanda que pueda existir, ¿no? de nueva vivienda, pero lo que no podemos es construir a lo loco, pues más allá de las necesidades reales que las tiene el municipio, sobre todo solo con la vista, ¿no? de que algunas grandes empresas o constructoras pues, se lleven el dinero. Entonces, bueno, en ese sentido, pues desde nuestra agrupación pues, vamos a defender la desclasificación, ¿no? de suelos urbanizables, que hay en el plan urbanístico muchos suelos que no deberían, por lo menos a corto plazo, está claro que no son necesarios de urbanizar.